El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás. Amables televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos aquí en vivo y en directo. Esto del lapicero o del lápiz está de moda, pues por favor nada de críticas. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali. Este programa lo hacemos en vivo y en directo para los televidentes por el 12, por el 112 de Empresas Municipales de Cali, por nuestros operadores en el Cauca, en Puerto Tejada, en Buenaventura y más de 18 operadores más. Y bueno, aquí estamos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad, y pedimos por ese pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel. Triste pues y lo que está pasando, pero esto es consecuencia de tantas cosas en la historia que pues no vamos a entrar a debatir, pero toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, y pidiéndole a Dios que no se olvide de su pueblo. Estamos en vivo y en directo. Tenemos invitado aquí al doctor Didier Angulo, un abogado hecho a pulso, y me da mucha emoción cuando digo hecho a pulso, trabajando codo a codo, y hoy es el invitado porque hay una sentencia, precisamente la sentencia C-3085 del año 2024, que tiene que ver con la familia, y vamos a tocar este tema. Es agradable, es muy bueno, y después de los 30 minutos le voy a pedir al doctor Didier Angulo que nos acompañe, porque vamos a dar unos 10-15 minutos de un debate histórico, y quiero felicitar al periodista Julio Sánchez Cristo, a la W Radio en Colombia, el grupo Prisa de España, el periódico El País de España, la cadena Caracol Básica en Colombia, porque hace 2 días transmitieron el debate entre el fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, es fiscal, hoy ministro de Justicia, con unos, lógicamente, logros conseguidos a través de lo que es el derecho constitucional, y el doctor Mauricio Gaona, un colombiano que no vive en Colombia, vive en el extranjero, pero es un intelectual, un profesor de varias universidades en los Estados Unidos, una eminencia. Y es ahí cuando dije yo que perdí la posibilidad de estudiar Derecho cuando me dieron la oportunidad, cuando era director de noticias de Harmony Record en el año 97, todo por cortesía de la Asamblea Departamental, no quise estudiar Derecho. De ver unos hombres con un intelecto, lo digo por el doctor Mauricio Gaona, un intelecto, llamándole la atención, pero con una altura grande, tremenda, al ministro Montealegre. Yo los invito porque hasta ayer vistas, doctor Didier Angulo, había en el mundo 23 millones de vistas.
impresionante. Hubo televidentes y oyentes en la China, en varios países, debido al alto nivel intelectual de Mauricio Gaona, hijo de un exmagistrado inmolado, con una capacidad. Yo nunca había escuchado un tipo como este. También es cierto que donde hay un concepto jurídico hay muchos. Eso es como la religión. Usted aquí encuentra más de 3.000 religiones, ¿no? Porque es tan enriquecedor la parte espiritual como la parte jurídica, ¿no? Los conceptos, los abogados, la capacidad, tantas cosas bonitas, pero sí, da deleite ver, a tal punto que la cadena Caracol, la W Radio, van a tratar de hacer manejos, debates jurídicos constitucionales en un momento tan difícil que vive el mundo, ¿no? El agite que hay en España, el agite que hay en Francia, el agite que hay en los Estados Unidos, porque el presidente norteamericano también quiere pasar por encima de las cortes, rechazar la posición, y donde hay respeto, lo digo en mi ignorancia, donde hay respeto de uno de los poderes, todos tienen, las democracias tienen el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde uno quiere pasar, donde los presidentes quieren pasar por encima, de pronto se presenta el autoritarismo, la autoridad ya definida del presidente, y podemos llegar a un extremo como muchos países les ha pasado en el mundo, como especialmente Venezuela. Pero bueno, eso vamos a escuchar ahora, después de 35 minutos, al doctor Mauricio Gaona. Pero ahora vamos a escuchar es al abogado Didier Angulo en este tema. ¿Por qué no hablamos un poquito de esta sentencia, doctor Angulo, la C-3085 del año 2024? ¿En qué consiste? Porque este tema es muy, muy interesante para hombres, para mujeres, para hijos de matrimonio, para los hijos que de pronto no son de sangre, pero que uno los quiere que se vuelvan hijos de crianza y pueden tener, y lógicamente la justicia les permite tener los mismos derechos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos los televidentes del canal. Muy buenas noches. Hoy les va a hablar no solamente un abogado, les va a hablar un amigo de ustedes, y les voy a hacer una aclaración sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 3085-2024. La sentencia pues nos da una aclaración sobre el tema de la disolución de la sociedad conyugal. Se oye muchas veces para las personas que mantienen con problemas por el solo hecho de que un tiempo estuvieron casados, hoy están separados de cuerpos y tienen otra relación. Entonces el miedo es de los bienes que puedan conseguir dentro de esta nueva relación y que se pueden ver afectados por el hecho de estar casados. Pues señores, les traigo la noticia que esto ya no sería un impedimento, porque resulta que con la separación de cuerpos hay una disolución de la sociedad patrimonial y sociedad conyugal. Como estamos frente a una nueva relación, o sea, estamos ya en un esquema entre el matrimonio y la unión marital de hecho consagrada en la Ley 54 del 90. Entonces, si la persona ya está separada por 2 años, entonces queremos decir que a partir de ahí la sociedad patrimonial, el conyugal, está disuelta, y como está disuelta no tendría efectos frente a la nueva relación o a los nuevos bienes que se consigan con la otra pareja. O sea que esto no sería un impedimento, ya no tienen que esconder sus bienes, los bienes pueden tenerlos públicamente porque ya son conseguidos después de que se disolvió
la unión, los bienes de la sociedad patrimonial. Tengo una pregunta aquí, apreciado doctor Didier Angulo. Entonces, ¿cómo se hace la disolución? ¿Qué requisitos para hacer esa disolución de una sociedad conyugal? ¿Qué pasos? Bueno, las personas siempre mantienen engañadas que solamente se cree que la disolución de la unión marital de la sociedad conyugal es únicamente por la liquidación que se hace ante el juez o ante notario, pero no, hay varias formas de hacer la disolución de la sociedad conyugal. La primera forma es con la muerte de uno de los cónyuges. La segunda es con la separación de cuerpos. Y la tercera, pues ya es por la liquidación que se hace ante el juez o notario por un mutuo acuerdo. Entonces, en este orden de ideas tenemos que tener en cuenta que ya hay varias formas de disolución de la sociedad patrimonial. La sociedad conyugal, perdón. Patrimonial es cuando es unión marital de hecho. Le hago otro interrogante, doctor Didier Angulo. En este mundo del derecho, en este mundo donde hay una sociedad que labora, que trabaja con dificultades, con alegrías y tristezas, ¿nos puede hablar de esas nuevas formas de organización familiar propuestas precisamente por una evolución social? Sí, exactamente. Lo que pasa es que antes la única forma que se reconocía los vínculos de la familia eran los consanguíneos por medio de el matrimonio. Hoy en día yo puedo escoger quién son mis familiares. Y pues ahí tenemos la sentencia, la SC 1171 de 2022, que la Corte Constitucional empezó ya a darle vía a esas nuevas formas de familia con la evolución del ser humano. Eso quiere decir que tienen derechos los hijos de sangre, los hijos que no son de matrimonio y los hijos de crianza. Esa parte, doctor, ¿por qué no me la amplía? Bueno, tenemos que tener en cuenta que para ser hijos se tiene que tener unos requisitos. Para demostrar que yo tengo un hijo, tengo que tener el registro civil de nacimiento del niño y aparecen pues quién son los padres del menor. Entonces con ese ya tenemos el requisito en caso de una eventual reclamación, sea por herencia o por pensión o algo por el estilo. Pero como ya la ley está evolucionando, el derecho está evolucionando, entonces también tenemos que tener en cuenta que está la figura de los hijos de crianza. Pero esto solamente se acredita con una declaración ante notario o ante juez de civil para demostrar que efectivamente esta persona fungió como padre de este menor con un tiempo no menor a 5 años. Doctor, ¿qué debe hacer un hombre o una mujer? Pero tomo el caso del hombre, que es, por decirlo de alguna manera, el jefe del hogar. ¿Qué debe hacer un hombre que está, por decirlo de alguna manera, no sé si es prudente, legalmente casado, tiene muchos años de casado y, por ejemplo, quiere hacer su separación de hecho, dice ya se acabó el amor, ya no hay nada de amor, ya de pronto ya no veo las estrellitas en mi hogar, se acabó esta relación, muchos años y ya hay una separación de hecho y he conseguido una nueva compañera, una nueva persona, eso es una compañera permanente. ¿Qué se debe hacer entonces en este caso muy particular? Independientemente si son casados o sea una unión marital de hecho, lo que se debe hacer inmediatamente es la liquidación de la sociedad patrimonial o la sociedad conyugal
según el caso, porque teniendo en cuenta que si ya la relación se terminó, se acabó, entonces mal haría quedarse con los bienes que le corresponden a la sociedad y no repartirlos en su debido orden para que ninguno de los dos salgan afectados. Hay una cosa, doctor, que usted ha tocado. Aquí cuando se termina la relación de hecho, pues, Sí. ¿a qué tiene derecho esa pareja que estuvo en las buenas y malas, en ese matrimonio, esa mujer que acompañó a este hombre durante 20, 30 años? ¿A qué tiene derecho materialmente? Y esa nueva compañera de que es un promedio mínimo de 2 años que debe tener relación de hecho, una pareja permanente, ¿qué tiene derecho la nueva pareja y esa pareja que compartió tantos años? Legalmente. Bueno, en este momento el derecho se ha quedado un poquito corto, o de pronto lo veo desde esa manera, porque resulta que la mujer que está legalmente casada con su cónyuge y esta persona fallece, pero resulta que en los últimos 5 años o en los últimos 10 años se consiguió otra persona, y en mayoría de los casos les parten la pensión 50 y 50, tanto para la esposa que se fuerció, trabajó, ayudó toda la vida, es la que llega al momento y les parten iguales. Pues de todas maneras es irónico, pero eso es lo que está reconociendo la ley, porque las ponen igual de condiciones, tanto la casada como la de la compañera permanente, de acuerdo a la ley 54 del 90. Doctor, usted me está diciendo que la justicia presenta vacíos, esto ya es mío, de equidad, de correspondencia, porque yo he visto casos de matrimonios de 30, 35 años donde la mujer estuvo al frente del hogar, al frente de los hijos, inculcando valores, lucha, y en la recta final, por hacer o decir algo jocoso, la cambió por 2 de 25, se fue con una joven con solamente 2, 3, 4, 5 años, y no es equitativo la manera como la justicia entra a plantear esto. Se puede quedar la compañera permanente, eso quiere decir la última, con la pensión de esta persona. Bueno, la ley está, sino que lo que pasa es que muchas veces no se reconocen los derechos y entonces se pierden derechos por falta del conocimiento. Pero sí, si la mujer casada puede mostrar la infidelidad del esposo, ella en el divorcio, ella puede exigir que éste le pague alimentos a ella, o sea que ella no quedaría del todo desamparado si busca esta figura. O sea, doctor, voy a aprovechar su presencia aquí para que usted, de una manera especial y a raíz de tanta experiencia que tiene, que ha recogido, lógicamente, de su trabajo profesional como abogado, nos dé unos tips, unas recomendaciones, porque vuelvo y repito, amables televidentes, este programa lo hacemos en vivo y en directo todos los jueves de 8 a 9 en la noche. Estos son los minutos jurídicos del abogado, de su amigo abogado Didier Angulo Angulo. ¿Qué tips, qué recomendaciones, tanto para hombres como mujeres? De pronto llama mucho la atención los varones. ¿Qué tips, qué recomendaciones al empezar una relación de matrimonio estable usted le daría a las mujeres? Porque vuelvo y repito, he visto casos de personas con muy buenos cargos que en la recta final se van del hogar por una muchachona, por una mujer más joven, y esta lógicamente casi que se hace parte de todo lo que tenía el caballero, ¿no? Porque empieza a jugar unos papeles importantes, el orgullo de ella, el orgullo de él, yo fui el que trabajé. ¿Qué tips o qué recomendaciones para cuando se inicia una relación, doctor Didier Angulo? Bueno, yo quiero hacer una aclaración ahí, ¿no? Porque es que resulta que no es solamente el hombre, porque hoy en día estamos en iguales de condiciones.
Como puede ser el hombre que tiene el trabajo de buena jerarquía, también puede ser la esposa. Pero lo que se recomienda es que si hay una infidelidad, hay que tratar de buscar el material probatorio para poder mostrar esa infidelidad, y en caso de la separación, pues cualquiera de los dos le daría alimentos a uno de los cónyuges. Bueno, ¿qué tema tan interesante? Lo de esta sentencia, me corrige doctor, la sentencia C-3085, no tiene que ver, el año 2024. Aquí, ¿qué papel juegan los hijos? Los hijos del matrimonio tienen tanto derecho en la repartición de bienes en el caso de que muera, por decir, el hombre pensionado, el hombre líder de la casa, pues usted acaba de decir, puede ser la mujer también, la líder económicamente, por manifestarlo de alguna manera. ¿Qué papel juegan los hijos del matrimonio y los hijos, si los hay, de la compañera que llega en la recta final del caballero? Bueno, aquí tenemos algo que hay que precisar. Cuando hay una pareja que están legalmente casados, no se han divorciado, siguen viviendo juntos, y los bienes son de la sociedad conyugal, por derecho propio le corresponde el 50% a la esposa o a la compañera permanente. 50%, ese no se toca. Y el otro 50% es repartido entre de partes iguales entre todos los hijos del causante, sean legítimos o de la otra convivencia. Entonces son partes iguales. Quisiera retomar ese hilo de trazabilidad del programa inmediatamente anterior, doctor Didier Angulo. Usted que es un profesional, usted que es el abogado amigo de los televidentes del canal, sé que vamos en vivo y en directo. Aparece en pantalla aquí la oficina en el Banco de Bogotá y aparecen los teléfonos para que ustedes hagan sus preguntas, le envíen el mensaje y la pregunta por WhatsApp. Esos hijos que no son de sangre, esos hijos de crianza, un ejemplo, puedo pasar o puedo conocer un niño que no tiene papá, que no tiene mamá, y lo adoptamos, lo llevamos, ese hijo de crianza que llega bien pequeñito, que no llega con documentos del bienestar familiar, sino que lo recojo, va a ser parte de la casa, lo preparo, va a la escuela, va al colegio, si hay comodidad, universidad. Ese hijo de crianza que no tiene mi apellido, me imagino, y mire la pregunta, tiene los apellidos de él, un solo apellido, quién sabe, ¿ese hijo de crianza tiene algún tipo de derecho también? Como vuelvo y le repito, si es reconocido como hijo de crianza y se hizo el procedimiento, o si no hay que demostrarlo que fue un hijo de crianza, tiene derecho igual a los hijos del matrimonio o los hijos consanguíneos. Pero necesariamente ese niño o ese hijo de crianza debe llevar el apellido de la persona que lo, por decir de alguna manera, lo levantó, lo tiene en casa como un hijo. No. Él solamente tiene su apellido de los padres. Apellido de los padres. Él es hijo de crianza, pero únicamente se ratifica ante la notaría o ante el juzgado con unos testigos y demostrando que efectivamente él fungió como padre de crianza a este menor, pero este no lleva los apellidos, a no ser que haya hecho el proceso de adopción. ¿Qué otros casos muy particulares nos puede contar usted de los temas que usted a diario tiene que atender, no solamente de hombres, de mujeres, de procesos en separación, de inquietudes? ¿Cuáles de pronto los más llamativos, las circunstancias que aquejan a hombres y mujeres, doctor Didier Angulo? Bueno, con esto del tema de las nuevas familias, se tiene que tener en cuenta que ya los familiares son los que conviven conmigo, los que conviven en una casa. Y me explico, ejemplo,
El yerno vive con la suegra en la misma casa donde vive con la esposa, pero resulta que la esposa es la que responde económicamente con la suegra. Llegar a faltar la suegra, la esposa o el esposo, pero están en la misma situación, y resulta que la señora ya queda desprotegida porque la que proveía la alimentación de ella ya no está. Entonces, con este tema de las nuevas familias se puede buscar la posibilidad de que esta persona que convivió por toda la vida con esta persona y tiene los medios le pueda suministrar alimentos. Y ahí entrarían, lógicamente, tanto papá como mamá desprotegido, para que tengan un amparo, niños de pronto con inconvenientes, niños especiales, todo esto entraría también ahí como apoyo, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que los niños especiales, ellos directamente, por derecho propio, ellos heredan la pensión de los hermanos, de los padres y todas las personas que, o sea, más que todos los hermanos y los padres, heredan la pensión por la discapacidad, si es que se puede demostrar que tiene más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Doctor, tengo una pregunta aquí en el WhatsApp, en el 312-763-7520. ¿Puede enviar alguna inquietud, alguna pregunta? Vuelvo y repito, 312-763-7520. Cuando un hombre casado con hijos, mire la pregunta, un hombre casado con hijos tiene una o más relaciones con otras parejas diferentes a su matrimonio y con hijos, y en caso de fallecimiento, esas otras parejas que pueden tener menos años de matrimonio pero tienen hijos o que pueden demostrar que también fue compañera permanente, también tienen los mismos derechos en los bienes, en lo de la pensión. Esa parte, ¿cómo es ahí, doctor Didier Angulo? Bueno, si la persona está legalmente casada y su matrimonio está vigente, no se han separado, no ha habido la separación de hecho, el 50% de los bienes le corresponden a la esposa. El otro 50% lo reparten entre los hijos del causante de partes iguales. En el tema pensional ya no es la misma figura. En el tema pensional, si el fallecido tiene 4 mujeres, ellos hacen la reclamación, la entidad donde tiene el fondo de pensiones dice, este problema lo debe dirimir el juez de la República, y lo direcciona donde sea el juez administrativo o al juez ordinario. Entonces, todas tienen que ir a un proceso, ¿sí?, donde van con sus testigos, van con sus apoderados a demostrar la convivencia, a ver si se puede demostrar. En caso de que las 4, las 3, las 2 puedan demostrar que efectivamente hay una convivencia de más de 5 años, tienen derecho por partes iguales las 4 a la pensión de sobreviviente. Eso quiere decir que si este caballero recibió una pensión de 10 millones de pesos, cada una le corresponderían 2,5 millones a las 4. Si no hay hijos menores, si hay un hijo menor, él se toma el 50 y el otro 50 se matan ellas. ¡Ave María! ¿Usted cree que de pronto el tratamiento de la justicia es equitativo? Y quiero insistir en esto, doctor, porque internamente estuvimos hablando y usted me expresó algo muy bonito. Cuando iniciamos una sociedad conyugal, el hombre y la mujer escogemos, en el caso de la mujer, al mejor hombre, al hombre que tiene valores, al que creemos de que es el que va a ser nuestro compañero para toda la vida. En el caso del hombre, escogemos una mujer porque nos encanta, porque nos gusta, porque nos seduce y porque creemos que llena todos los requisitos para que nos acompañe toda la vida. En eso estamos de acuerdo. Pero comenzamos una sociedad, una empresa, es una sociedad conyugal, es una empresa, ella al frente del hogar,
también ¿por qué no trabajando, lucha hombro a hombro, comparten 30, 35 años y en la recta final, 40 años, el hombre decide partir 5 años? Es equitativa la justicia de pronto en que el reconocer tanto valor, tanta lucha que ayudó, hizo parte de esta empresa, de esta sociedad conyugal, termine esa relación equitativamente en cuanto a repartición de bienes, de pensión. ¿Es justa la ley en ese caso, doctor Didier Angulo, o hay vacíos? La pregunta fue un poquito como confusa, creo. Pero bueno, resulta que si la persona está casada y partieron sus bienes, le tocó parte de la pensión, pues yo creo que ahí no habría ningún inconveniente. Pero sí creo que según la evolución y los vínculos sanguíneos y mirando pues el derecho como tal de darle a todo el que le corresponde lo suyo, pienso de que no es justo, pero pues eso ya lo deciden son las altas cortes y el legislador, de que una persona que se mató la vida 30 años con un hombre y después se quedó sin nada porque él se consiguió otra, yo creo que eso no sería justo, pero igual eso es lo que se vive al diario. Bueno, estamos en Solo la Verdad, en vivo y en directo, en este programa, hoy con el doctor Didier Angulo. Doctor, ¿tiene algunos casos que le ha correspondido, lógicamente, tener en su oficina, que le hayan llamado la atención, que lo podamos contar aquí, curiosidades de este tema tan importante precisamente, que tiene que ver con la familia? ¿Algunos casos de esos que se salen de lo normal? Bueno, por ética profesional no podría yo ventilar los casos. O sea, un caso, se presentan mujeres, uno siempre habla de los hombres, por ejemplo, que tienen varias relaciones, pero hay casos de mujeres que también se presentan varios compañeros permanentes que tuvo varias relaciones. Sí, claro, hay muchos casos que, o sea, no se le puede echar únicamente la culpa al hombre, porque hoy día pues todos tenemos los mismos derechos y pues tanto las mujeres como los hombres pues de pronto pueden tener una convivencia simultánea y puede suceder que los dos cónyuges, los dos hombres van a reclamar la pensión de quien fue su pareja. Hay una cosa muy importante también que he recibido como inquietud cuando tocamos el tema inmediatamente anterior, y es, doctor Didier Angulo, la manera como los hijos tienen una responsabilidad con sus padres. Y los padres hacen un trabajo fenomenal luchando por ese bebé, por ese niño, por ese adolescente, por ese hombre, formándole, invirtiendo también en esos muchachos, y cuando llega ya la ancianitud de los padres, lo primero que hacen es despreciar a los padres, tal vez sacar a los padres, abandonar a los padres. ¿Hay manera de pronto de que esos hijos velen hasta último momento por los padres, doctor Didier Angulo? Bueno, ahí usted tocó dos cosas importantes, porque no solamente es el repudio que le hacen de sacarlo, porque entraríamos a un problema de violencia intrafamiliar, ¿sí? Si yo tengo a mi papá y lo saco de la casa, yo estoy haciendo una violencia contra él, y eso sería castigado penalmente. Pero anudado a eso, yo como hijo tengo la responsabilidad de responder por las necesidades de mi padre en caso que él no las pueda suplir. Igual los nietos, e igual los abuelos, también en un caso de que el nieto no responda por la manutención del hijo y él tiene cómo sobrevivir, también se puede demandar al abuelo por alimentos. Y al contrario también, el abuelo también puede mandar al nieto por alimentos si es que no tiene una forma de sobrevivir.
Bueno, estamos en Solo la Verdad, hoy con el doctor Didier Angulo. Los teléfonos de nuestro panelista, abogado amigo, la dirección y todo aparece en pantalla. Su oficina está ubicada en el Banco de Bogotá, en Cali, ¿no? Frente de la Plaza de Caicedo. Sí, Luis. Ajá. Pueden hacer las consultas en vía WhatsApp. Las inquietudes, al menos para los televidentes de Solo la Verdad de este programa, me imagino que todos los televidentes pueden vía WhatsApp transmitirle las inquietudes y las preguntas que tengan, ¿no? Como una labor también social aquí del programa. Sí, claro, es verdad, se puede hacer cualquier asesoría o pregunta y de una se le puede hacer la respuesta. Bueno, estamos en Solo la Verdad y ahora, doctor, le pido que me acompañe aquí. Estos son los minutos jurídicos que fueron hoy bastante llamativos. Para el próximo jueves en vivo y en directo, o vía Zoom también en vivo y en directo, tendremos otro tema de actualidad, un tema que llama la atención en familia, en derecho, así que estén muy pendientes porque todos los días vamos a tocar temas importantes. Hay noticias, por ejemplo, que se cayó la reforma pensional, si la Corte dice que no va más, va a haber cambios y le voy a pedir al doctor precisamente que nos tenga informados de pronto el próximo jueves. Pero quiero que ustedes vean, y aquí el doctor Didier, porque vamos a tratar el próximo jueves de tener abogados aquí, ojalá que sean constitucionalistas, para que analicemos lo que pasó. Vamos a ver si nos acercamos a la Universidad Libre, a la Javeriana, para traer profesores en Derecho, para que analicemos este debate que fue un enfrentamiento entre el señor ministro de Justicia, el doctor Montealegre, y el doctor Mauricio Gaona, un abogado de varias universidades en los Estados Unidos que no vive en Colombia, precisamente por dos temas que vive o que atraviesa el país. Yo me quedé sorprendido de la manera como, de una manera categórica, contundente, real, el abogado Mauricio Gaona desvirtuó las tesis de, para mí, él es fiscal y ministro hoy, que tiene yo siempre he visto que en sus ataques al presidente Uribe como testigo tiene un gran éxito, por lo que uno le oye, por la dialéctica, por el conocimiento, pero para mí, que no tengo formación en Derecho, demostró un gran desconocimiento frente al conocimiento presentado por el doctor Mauricio Gaona. Miremos atentamente, amables televidentes, ustedes pueden ver la entrevista de 1 hora completa, porque esto, vuelvo y repito, ha entregado 23 millones de televidentes y de oyentes en todo el mundo de este debate. Las colegiaturas de abogados, las universidades, todo el mundo ha estado posteriormente analizando este debate. Muy interesante, por considerarlo muy interesante, quiero que vean unos 15 minutos de este interesante tema que se tocó en vivo y en directo hace 2 días por la W Radio. De la decisión del Congreso. Perfecto, ministro. Yo encuentro... Hay 2 aspectos válidos en cuanto al debate entre un acto administrativo y un acto jurídico que no vale la pena que yo me extienda. Las lecciones de mármol están en la biblioteca. Sin embargo, el grueso de su argumentación jurídica presenta 7 fallas estructurales, 2 disyunciones y 2 dicotomías. Me las sumo de la siguiente manera, ministro. El objeto, la esencia de la separación de poderes públicos es prevenir e impedir el regreso a las formas despóticas de gobierno, como la tiranía, la dictadura. Hay una razón esencial por la cual el poder se divide entre ramas del poder público. No importa qué obra usted consulte,
desde las obras cumbres de Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, incluso en el proceso de Kafka, es la opresión la que se cuestiona. Yo entiendo su aserción administrativa, pero estoy en profundo desacuerdo con su juicio constitucional, porque usted, ministro, lo digo con mucho respeto, tomó la posición de expedir un decreto en contravía de la voluntad constitucional del representante primario, que es el Congreso. El presidente no es una autoridad administrativa por encima del Congreso de la República. Esa reposición intelectual que usted hace no es una interpretación de la Constitución, es una reforma constitucional. El presidente tampoco es un juez constitucional. Ministro, usted está usando el artículo 4, por eso se lo pregunté. Quería saber si iba a usar otro artículo. En el momento en que usted utiliza el artículo 4 de la Constitución, usted está utilizando no una interpretación, sino el principio de supremacía constitucional. Lo he dicho varias veces, el principio de supremacía constitucional no deroga el principio de separación de poderes, ni en Colombia ni en ninguna democracia del mundo, incluso en las que son autoritarias, obviamente exceptuando el caso de Venezuela. Ahora bien, esa abrogación que usted hace también viola una norma de derecho internacional primaria que antecede la filosofía y la escuela que usted cita, que es básicamente la escuela de Frankfurt, porque cuando usted cita a Habermas, Lund queda un poquito debajo, usted está trabajando ya en la segunda escuela de Frankfurt. No le desconozco la importancia, pero siento respetuosamente que la está sobreestimando, sobre todo en el caso colombiano, porque la herencia constitucional y jurídica de Colombia está más marcada por Francia y por los Estados Unidos. Pero obviamente entiendo la importancia cuando se trata de métodos de interpretación constitucional, de los cuales usted ha sido uno de sus mayores, uno de los mayores exponentes en Colombia, cuando se trata de Alemania. Pero este es el punto, ministro, de fondo. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 reza: toda sociedad que o bien no protege los derechos humanos o bien no protege la separación de poderes públicos, no tiene una constitución. La separación de poderes públicos hace parte del sistema respiratorio de las constituciones y del funcionamiento de las democracias en el mundo. Cuando el ministro de Justicia expide un decreto violatorio de la Constitución porque el Congreso le dijo no a la convocatoria, y cuando usted hace ese juicio de valor y en el decreto, que además tiene fallas de técnica legislativa profundas, porque con el debido respeto, al leerlo, es más una sentencia decreto que un decreto. La parte emotiva del decreto es de política pública. La parte emotiva que usted está dando, que puede ser válida e interesante al citar Habermas y las razones por las cuales usted o el gobierno considera que la posición del Congreso es violatoria de la Constitución por vicios de procedimiento, aun cuando fuere legítima. La evidencia indica que más que contrariar la Constitución, contrariaron la voluntad del presidente. Aun cuando fuera legítima, no le correspondía al ministro hacerla, sino a la Corte Constitucional. Porque siento que usted ha ocupado en su silla, sin advertir, tal vez porque es nuevo en el cargo, que algunas veces lo escucho hablar más como magistrado que como ministro. Es decir, está confundiendo las tres posiciones. Además, usted le advierte al registrador nacional que de no ejecutar el decreto estaría cometiendo prevaricato. Esa triple función no es característica de los regímenes constitucionales. Existe solamente como figura constitucionalmente admitida en la Constitución de la República de China de 1982 y se conoce en el derecho chino como Tenglililia, que significa poder unificado. Si ustedes se abrogan las competencias constitucionales de las otras ramas, así utilice métodos de interpretación, dejo que se coloque así utilice métodos de interpretación y erudición filosófica,
eso no logra disfrazar finalmente la misión constitucional del proyecto, que es abrogarse competencias constitucionales que la ley no les da. Y yo no tengo que leer la Constitución de Bonn ni hacer interpretaciones filosóficas. Eso está en la Constitución de Colombia. No necesito ni siquiera situar fallos del Consejo de Estado. Es que la provisión de su Constitución es, como llamaba Thomas Jefferson, una verdad autonómica, evidente, cuando dice que ninguna autoridad de Colombia se puede abrogar competencias que ni la Constitución ni la ley le dan. Artículo 121, ministro. W Radio. No sé si usted quiera interpelar o sigo en mi razonamiento. Sí, quisiera, para ir respondiendo sus valiosos argumentos, decir lo siguiente. Yo creo que usted ha dado aquí algunas explicaciones, algunas razones de su posición, pero creo que el principal argumento que usted da criticando la decisión del presidente de la República es de que eso viola el concepto de la separación de poderes. Yo creo que ahí está una de las esencias de su argumentación. Pero yo, ¿qué observación crítica puedo hacerle a esa tesis de que esto viola la separación de poderes? Lo primero que tenemos que decir es que, si bien es cierto, es un concepto ya centenario, que se ahonda muchísimo más y se profundiza después de la Revolución Francesa y de la gran teoría política que hubo en la Revolución Francesa, que por cierto los franceses hicieron la revolución, pero los grandes teóricos de la revolución fueron los alemanes, fundamentalmente Immanuel Kant. Y usted habla de separación de poderes, pero es que además de la separación de poderes, de ahí se desprende otro de los elementos fundamentales del Estado de Derecho contemporáneo, que es la filosofía del control. Si hay algo importante, la separación de poderes, pero va inexorablemente ligado al concepto del control. Y resulta que en su postura, yo le hago una crítica muy constructiva, muy respetuosa. Su crítica viola el principio de no contradicción. El principio de no contradicción, como todos lo sabemos, es uno de las reglas de la inferencia. Años. Radio. Principio del tercero excluido, creo que son las reglas clásicas de la lógica aristotélica, después totalmente en una crítica demoledora desde el punto de vista intelectual que hizo un matemático y filósofo creador y precursor de la filosofía analítica, que fue Frege. ¿Por qué digo que hay una violación al principio de no contradicción? Porque debemos entender que hay una clara separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los coloca a todos como si fueran una especie de Robinson Crusoe solitarios en el océano, en esa maravillosa obra que, por cierto, tradujo magistralmente Cortázar, como si fueran absolutamente separados. Pero resulta que si eso es así, entonces no podemos justificar ni siquiera la existencia del control por parte de los jueces. Todos conocen muy bien de dónde surge este debate, y este debate no es norteamericano, este debate es alemán, este debate surge en la República de Weimar. Estamos hablando del año de 1930, previo al surgimiento del nacionalsocialismo alemán, y allí se presentaron dos grandes posturas, la de Schmitt, el primer Schmitt antes del nacionalsocialismo, que fue un hombre muy importante, que se sigue respetando en Alemania, el primer Schmitt, y Hans Kelsen. Y afortunadamente, ¿quién ganó acerca del debate de quién debe ser el guardián de la Constitución? Ganó Hans Kelsen, quien impuso la tesis de que el guardián de la Constitución no debe ser un órgano político. Bueno, doctor Lider, en un minuto, ¿cómo ve estos dos? Es un debate tremendo, yo lo invito para que lo vea. Debate W Radio. ¿Cómo ve usted al ministro? Lo vi
en el aspecto parecía que estuviera en una audiencia, nervioso, los audífonos se le caían. No sé qué impresión tiene usted, que sí es abogado. Bueno, no lo vi, fue la defensa de la tesis de su propuesta que él tenía. O sea, él tenía que defender era lo que le estaban atacando, pero se fue por otras ramas. Bueno, entonces lo voy a invitar para que usted lo vea completo y el próximo jueves lo vamos a digerir aquí, vamos a editar las partes más importantes y vamos a llevarnos una buena conclusión. Bueno, amables televidentes, la cordial invitación para el jueves, Dios mediante, en vivo y en directo. Seguiremos con este tema tan interesante, tan importante, el debate entre el ministro de Justicia, que hoy vuelvo y lo repito, a mí se me salió del corazón. Yo creía que Montealegre era algo extraordinario, fuera de serie, era el sabio, y creo que le apareció el gallo. Si hay una persona que sabe, al otro día aparece uno que sabe mucho más. Esperemos qué pasa. Un abrazo, cordial invitación para que en vivo y en directo nos vean el próximo jueves. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí.